La oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente tiene una máquina para producir humo, pero tiene otra máquina para lavar caras. Una máquina de blanqueamiento fácil de acabando con nuestros bolsillos, acabando con nuestra gente, dando órdenes, cerrando medios de comunicación, persiguiendo opositores o haciendo cualquier clase de barbaridad delictiva, y el día siguiente deciden que van a apoyar lo que dice la oposición y como por arte de magia dejan de ser unos criminales. Se les recibe, se les abraza, se les aplaude y además de eso, ahora hasta se les defiende. No podemos menospreciar a la candidatura de la derecha, muchos recursos, mucha propaganda. Que le fuimos leal y le fuimos leal siempre y le vamos a continuar siendo leal en este tiempo de legado al lado de Nicolás. Venezuela, la Venezuela chavista, la Venezuela bolivariana, la Venezuela que preside Nicolás Maduro. A su presidente Juan Guaidó. Para apoyar la candidatura del embajador Edmundo González. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Muletas y le echarán la culpa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Consenso de Washington, al neoliberalismo, al rentismo, a la devaluación, a las sanciones. Y por supuesto que te van a robar. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, la flores y el florero, el muerto y el entierro, la iglesia y los santos, el escapulario y la cruz. Carmen, se me perdió la medallita. Te van a robar todo lo que encuentres por el camino. Te van a robar a Heidi, te van a robar a Meteoro, te van a robar a Collicabuto, te van a robar a Candy Candy con Terry y con Anthony. De Heidi se van a llevar a Niebla el perro, a Copo de Nieve la ovejita, a Pedro el amiguito, a Clara la amiguita, al abuelo. Te van a dejar en la cama, no la cama, el relleno de la cama, es decir, pura paja. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar, las ganas de vivir y si te dejas hasta el agua de los floreros. Si no te gustó, muy probablemente tienes una sabandija por dentro, necesitas y ameritas urgentemente una purga interna, necesitas recolocarte en el universo. Yo te pido por favor que si tú todavía crees que a través de la izquierda, del socialismo, se puede llegar a algo bueno, yo te pido por favor que trates de ir a el pastor o presbítero o ministro del culto que tú profeses a que te haga un exorcismo. O sea, si tú crees en la brujería, vete pa' sorte. Si tú crees en la santería, búscate un babalao. Si tú eres católico, búscate un sacerdote. Si eres evangélico, búscate un pastor. Coño, pero sácate ese demonio de adentro, pana, que te está volviendo loco, está acabando contigo, va a llevarte a sitios terribles en tu vida. Amigos, las viejas malditas del clan. Las viejas malditas del clan. Resulta ser que la estructura de las viejas malditas del clan nace principalmente de la destrucción de la economía venezolana. La destrucción de la economía venezolana es lo que permite que en la escasez, en la pobreza, en la carestía, se obligue al que menos tiene a depender de la dádiva del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la destrucción de la economía es la madre de las viejas malditas del clan. Por tanto, quienes han construido esa economía destruida, valga a veces la contradicción, construir una economía destruida. Sí, eso han hecho estos personajes. No puede haber en el mundo una persona que haya formado parte del régimen chavista al cual se le pueda perdonar su paso por ese régimen, porque eso no es una organización política, es una organización criminal. Esos antecedentes penales no se borran. Usted no puede buscar a un asesino, usted no va a encontrar nunca un ex asesino, a menos que resucite la víctima, porque
Si el que asesinó, asesinó. Ese no va a ser ex asesino aunque pague su pena completa. Siempre será un asesino. Algo parecido pasa con el chavismo. Pero los asesinos, los esbirros, los torturadores, tienen por supuesto su espacio ganado en el infierno. Pero los que gestionaron la economía de Venezuela tienen una responsabilidad mayúscula porque su daño es más silente. El asesino que tiene la pistola en la mano, por supuesto, hace el daño a la vista de todos. Pero el que gestionó la economía del chavismo, construyó ese sistema económico empobrecedor, no se le ve la pistola, pero es igual de asesino. Y es por eso que queríamos escuchar hoy este audio. Mira, las cosas que nos llegan, ¿vale? Las cosas que nos llegan de los clubs, de los grupos de WhatsApp. Una de las cosas que inventaron los grandes teóricos de la economía, como Rodrigo Cabezas, como esta otra lacra, el Jorge Giordani, como el Felipe Pérez Martí, otra sabandija que anda por ahí dándosela de opositor y de digno. Tú no eres ni opositor ni eres digno. Tú eres uno de los canallas más grandes que hemos tenido en Venezuela, como parte de la destrucción del chavismo y de nuestra economía. Rodrigo Cabezas es uno de ellos. ¿A dónde termina la gestión de la economía? En el reclamo de unos ciudadanos porque le están racionando la dádiva. Es decir, lo que me decía siempre el capitán Henry Hoyo, mira, Venezuela va tan mal que va a llegar un momento en que todos vamos a estar comiendo mierda, pero va a ser racionada, una cucharada para cada uno. Y la gente se va a quejar porque no le dieron su cuchara de mierda. Bueno, lo que está pasando con los famosos bonos de guerra, bonos de la patria, etcétera, etcétera, que ahora resulta ser que le están dando menos a la gente. Pero la argumentación por la cual le han quitado los bonos a la gente es lo que de verdad, en principio da risa. Pero creo que la argumentación de esta sabandija que vamos a escuchar a continuación es verdaderamente patética. Muy buenas tardes, buen provecho para todos, bendiciones en este inicio de semana para todos los integrantes de este hermoso grupo. Como pueden darse cuenta, algunos compañeros ya han recibido el bono de guerra con inquietudes evidentemente del por qué están cobrando menos. A través de toda esta estructura que se está haciendo y todos estos cambios en la plataforma Patria, evidentemente se dieron cuenta y ahora unificaron 3 nóminas: activos, pensionados del Seguro Social y Amor Mayor y jubilados de la Administración Pública. ¿Qué pasa? Que Metro, junto con otras instituciones, los trabajadores, que eran de otros institutos como el Metro de Caracas, NTT o cualquiera de ellos, los jubilados estaban cobrando como los activos. Los activos cobraron el viernes 12.000 bolívares a tasa indexada. Y los jubilados siempre van a cobrar un poco menos, por la misma condición de nómina pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos venido cobrando igual que los activos. Me imagino que en una de estas, dándose cuenta de todo el proceso, unificaron todas las nóminas. Quiere decir que hay una sola nómina de jubilado y todos van a cobrar exactamente igual, que es el monto que aparece ahorita en descarga de 11.200 bolívares. ¿Ok? Mucha gente dirá, me quitaron $8. No, no te lo han quitado. Hemos cobrado de más. Ya se dieron cuenta y bueno, ahora a partir de este momento vamos a cobrar como todos los jubilados, tengan estatique o no, y vamos a cobrar no en el momento que le paguen los activos, sino posterior a la fecha. Quiere decir esto, que los activos van a cobrar primero y posteriormente cobraremos nosotros y de último los pensionados del Seguro Social. Creo que me expliqué, ¿no? Bueno. Para mí está claro, se dieron cuenta de tal vez el error que tuvieron y bueno, ahora están sincerando todo y bueno, ahora no podemos cobrar igual que un activo, hasta cierto punto es comprensible, es razonable, porque el activo es el que está trabajando y la nómina pasiva somos nosotros. Si bien se dieron cuenta tardíamente, bueno, hay una afectación evidentemente, pero como siempre se los digo y como siempre se los recuerdo, recuerden que las decisiones las toma el Ejecutivo. Aquí nadie tiene la culpa de las decisiones que tomen. Más bien sean agradecidos porque no lo quitaron. Lo siguen pagando, lo siguen dando y bueno, eso es una ayuda.
Y bueno, ya lo que hay es que esperar también qué va a pasar con la gente de Hogares de la Patria, qué va a pasar con eso, porque eso todavía no se ha definido, porque hay mucho reclamo con respecto a eso. Entonces, bueno, por lo menos esto está aclarado, creo que está bien claro, bien preciso, para que no especulen y no hagan comentarios que no vienen al caso. Y esto está sumamente más que aclarado. Se dieron cuenta, corrigieron y eso es lo que toca. Es decir, la culpa es del que se queja. No, mira, no fue que nos quitaron, es que nos estaban dando de más, bueno, y corrigieron. Esta es una cínica. Este es uno de los personajes. No, y no, aquí no están los culpables, la culpa es del ejecutivo. No, la culpa es de los cabrones como tú. Vieja maldita del club. No joda, mira. Es que, amigo, no. El nivel de esta tiene el alma de alfombra. Esta ya no debe tener piel en el abdomen de tanto arrastrarse. Tiene alma de alfombra, le encanta que la pisen. Es lo que les decía. O sea, primero los pusieron a comer mierda. Después empezaron a racionarle la mierda. Hasta el punto que ahora se quejan porque no le dan suficiente mierda. Y hay que agradecer. Agradezca que no se le agradece que no te quitamos la mierda. Imagínate, ¿no? Una gente que está preocupada porque le quitaron $8. $8 que podría significar un poquito más de queso, un poquito más de pan, un poquito más de leche. Además de eso, los tipos justifican, no, tienen que pagarnos menos porque nosotros estamos. Es decir, no, tenemos que ser miserables, tenemos que recoger la ata porque no, tenemos que comer mierda. Porque... ¿Usted cree que es justo que la gente que causó esta desgracia, que la gente que construyó ese sistema económico, ¿usted cree que es justo que esa gente, después de haber hecho todo el daño que hicieron, ande por ahí muy tranquila dándosela de opositores? ¿Usted se acuerda cuando doña María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe, brillo luminoso de su linaje, madre de los dragones, rompedora de cadenas, libertadora sin libertador, ínclita nefelibata, decía que esta vez era distinto porque ellos eran distintos? ¿Usted se acuerda de eso, verdad? ¿Usted recuerda cómo toda esa maquinaria de estúpidos comunicadores e influencers se encargaban de repetir la consigna? Los Mojorlando, los Norfey, la Zarrapastiana, la Charlapachangola, la cloaca está infecta de EBTV, que es la BTV de Miami. Como toda esa gente, Miguel Sandés y su carnal Darrisa Patraña, se encargaban de decir que esta vez era distinto, que no podían comparar a María Corina con los otros opositores, porque aquí ella era distinta a todos los demás. ¿Qué ocurre? La oposición falsaria en pleno siempre recibe a los chavistas, los recicla y te obliga a ti a que los tienes que aceptar. Como dijo esta señora Magali Me Da Risa, ¿cómo se llama? La representante internacional, la que se rayó la cara, la que estaba encerrada en la embajada de Argentina y que salió volando con una guacamaya. Decía, no, bueno, se los tienen que tragar. Si no les gusta, se lo tienen que tragar. Bueno, eso es lo que piensan ellos, que se lo tienen que tragar. Esa oposición falsaria y protubularia es capaz de tratar mejor a los chavistas conversos, después de haber hecho todo el daño que hicieron, que a un opositor que los critique. Son capaces de hacer las peores barbaridades contra un opositor que los critique. Pero al chavista reconvertido ni con el pétalo de una rosa. Por eso es que andan llorando por ahí. Mojorlando al engaño, me dicen que se va a amarrar a la sede de las Naciones Unidas pidiendo la libertad de Juan Barreto. Por ahí anda muy tranquilo el yerno de Ledesma que cerró RCTV, Andrés Izarra. Por ahí anda muy tranquilo el Felipe Pérez Martí, otra lacra que fue uno de los destructores de la economía venezolana y defensor además de los pistoleros de Puente de Llaguno como unos hombres dignos. Por ahí anda la maldita mujer esta de la Luisa Ortega Díaz, muy tranquila, recibida como opositora genuina, porque ella, después de haber dirigido el pelotón de fusilamiento judicial desde la Fiscalía, ahora es una señora digna. Por ahí anda el maldito asesino, hijo de puta y torturador de Miguel Rodríguez Torres, una gran figura. Fue quien dirigía la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, quien recibió como jefe militar digno de construir la nueva doctrina
para las Fuerzas Armadas del postchavismo a el honorable Cliver Alcalá Cordones, quien hoy paga sentencia en los Estados Unidos por narcotráfico luego de haberse declarado culpable, dicho sea de paso. Es decir, no es que lo están acusando, él se declaró culpable. A esa sabandija la recibió Ramón Guillermo Aveledo, muy tranquilo. Entonces aquí todos esos chavistas resulta ser como el Ismael García, que está muy tranquilo allá en Cantabria dándosela de opositor, con su hijo, que es una sabandija igual que él, dándosela de opositores. Son una grande sabandija que no se van a quitar de encima todo el daño que le hicieron a Venezuela con la lista Maíz Santa. Bueno, por ahí andan muy tranquilos, ¿verdad? Dándosela de opositores y colocándose por encima moralmente de quienes hemos sido opositores toda la vida. Yo estas cosas las he contado en mi libro Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí, por supuesto, he narrado cómo se construyó este sistema y cómo se llegó a esta gran desgracia. Si tú quieres saber cómo lo hicieron, en mi libro tengo un aporte para la comprensión de Venezuela. Y si quieres saber cómo hacer para que no pase en tu país, aquí te contamos cómo lo hicieron en Venezuela, para que no te pase a ti lo que nos pasó a los venezolanos. Si tú no eres un Ismael García, que se hace pasar por opositor para poder tener estatus migratorio, él y sus dos hijos morochos, su hija y su hijo, Manuel y Manuela, y me imagino yo que todo lo que él tendrá allí a su favor, por ser un falsario, ¿verdad? Yo te recomiendo que en España tienes que estar con todas las de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores para que tu caso de extranjería esté en las manos indicadas. Cumpliendo siempre con la ley, Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. En el caso de la oratoria, en el caso de la comunicación, Eduardo Villegas es el coach de comunicación que permite que tu vida mejore si mejora tu comunicación. Sea en el área de ventas, sea en la dirección de empresas, sea como compañero de trabajo, como subalterno o como superior, siempre las herramientas efectivas de comunicación son necesarias. Déjate guiar por Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, para que mejores tu vida mejorando tu comunicación. Y finalmente tengo que decirte una cosa. El combate al sobrepeso es algo que no puedes hacer solo. Nadie gana la batalla contra el sobrepeso solo, y mucho menos en una guía médica. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Todo lo relacionado al medicamento semaglutide para el combate al sobrepeso debe tener la guía médica de un médico responsable como el doctor Ricardo Pérez, y por supuesto la guía nutricional necesaria, el acompañamiento nutricional necesario para que todo vaya sobre ruedas. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Yo creo que uno no necesita convencer a nadie de nada. No necesitamos convencer a nadie de que Rodrigo Cabezas es una lacra, es un maldito. Rodrigo Cabezas era ministro de Finanzas de Chávez. Rodrigo Cabezas es uno de los arquitectos de la supresión de la autonomía del Banco Central de Venezuela. Rodrigo Cabezas es uno de los arquitectos de del saqueo de las arcas de PDVSA para utilizar como caja chica los fondos provenientes del petróleo, de la exportación petrolera. No podemos menospreciar a la candidatura de la derecha, muchos recursos, mucha propaganda, muchas televisoras, muchos periódicos a su favor. Nosotros tenemos que movilizar la fortaleza principal que tiene Chávez, que es el pueblo humilde, el pueblo trabajador que cree en él. De que cree en Chávez. Y siempre contra la derecha, porque él es un hombre de izquierda, ¿verdad? Bueno. El 11 de abril del 2002, cuando Chávez mandó a sus pistoleros a masacrar a ciudadanos desarmados que le exigían que abandonara el poder, cuando mandaron a unos matachines a asesinar venezolanos, ¿dónde estaba Hugo Cabezas? Perdón, Hugo Cabezas no. Hugo Cabezas es familiar también, creo. Rodrigo Cabezas. ¿Dónde estaba Rodrigo Cabezas? ¿Estaba defendiendo a los asesinados o estaba defendiendo a los asesinos? Él mismo lo dice. Rodrigo Cabezas, el 11 de abril, estaba del lado de los asesinos. Y luego, imagínate tú, todos esos acontecimientos que en cuestión de horas condujeron a que un pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional leal restituye al presidente de la República, lo rescata. Fue el abril de traidores, fue el abril de golpistas, pero la historia lo que recoge es que fue el abril de una victoria popular y de la confirmación de la alianza cívico-militar, que yo creo que tiene ribetes históricos en este proceso de 15 años.
muy orgulloso de haber estado al lado del presidente, viviendo sus angustias con sus ministros, con tanta gente allí, que le fuimos leal, y le fuimos leal siempre, y le vamos a continuar siendo leal en este tiempo de legado al lado de Nicolás. Al lado de Nicolás, el legado. Porque estos ahora se la quieren dar de chavistas, pero no maduristas. No. Eso es una sola cosa. Eso es el mismo mojón. Que venga, ustedes están inventando cosas. Revolución, derecha, izquierda, imperialismo, contrarrevolucionarios. Todas esas palabras estaban en el lenguaje de Rodrigo Cabeza. Ayer y hoy la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha ratificado esta denuncia del presidente de la República y presidente de nuestro partido. Nosotros estamos diciéndole a Venezuela, a los venezolanos, a las venezolanas, a las fuerzas sociales, a los movimientos populares, a los partidos amigos del mundo, que se ha iniciado una escalada de intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela, en el área política, que esta injerencia es inaceptable, que la están motorizando sectores de la Mesa de la Unidad Democrática en convivencia con partidos de la ultraderecha, que el último episodio, el más grotesco, se produjo el día sábado, cuando un senador de España, miembro del Partido Popular, ha pedido al gobierno de España que respalde directamente y de manera unilateral a la MUD en las elecciones internas de Venezuela, en las elecciones presidenciales del 2012, e incluso asumiéndose como vocero de la oposición venezolana, se ha atrevido a anunciar, sin ningún tipo de desparpajo ni de vergüenza, que el septiembre y octubre la MUD irá a Madrid a buscar apoyo para las elecciones del 2012. Nos parece, por supuesto, que esa oposición se deslegitima, esa oposición al recurrir a los sectores internacionales, por supuesto, muestra claramente sus debilidades internas y quiere compensar la ausencia de una posibilidad de victoria con el pueblo con un mecanismo de desestabilización desde el exterior. Eso es muy lamentable, lo deploramos, los condenamos e incluso la dirección nacional del partido le exige a la Mesa de la Unidad, el Partido Socialista Unido de Venezuela le exige a la Mesa de la Unidad Democrática que afirme categóricamente cuál es su papel o su actitud frente al Consejo Nacional Electoral. ¿Es el Consejo Nacional Electoral el árbitro de las elecciones que ellos reconocen o están en otro plan? Porque aquí hay un Consejo Nacional Electoral que va a conducir el proceso electoral del 2012 para presidente, para gobernaciones, para alcaldías. ¿Lo reconoce la Mesa de la Unidad Democrática? El Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas que respaldamos al presidente Chávez lo reconocemos, y el resultado que el pueblo emane y que el CNE dirá también será el resultado que defenderemos, que reconoceremos y que defenderemos. Es decir, el señor Rodrigo Cabezas defendía al CNE y al sistema electoral fraudulento, defendía el resultado del referendo revocatorio del 2004, defendía la imposición de la enmienda constitucional del 2009, defendía las maquinitas de Smartmatic, defendía a esos rectores vendidos a la con Tibisay Lucena a la cabeza. Él defendía todo eso. Chico, y cuando tú quieres evaluar a estos bichos, revísales lo que dicen cuando hablan no solamente de la oposición, la ultraderecha, fíjate, la ultraderecha, la derecha, la ultraderecha. Y por supuesto el fetiche contra los Estados Unidos. Venezuela, la Venezuela chavista, la Venezuela bolivariana, la Venezuela que preside Nicolás Maduro, le ha pedido a Estados Unidos que la condición sine qua non, la única que ponemos, es que haya respeto mutuo para que hayan relaciones económicas, políticas y sociales fundadas, por supuesto, en la aplicación del derecho internacional, del respeto a las decisiones de ellos y de nosotros. Eso no ha sido así. Cada vez que hay decisiones de tipo unilateral, como la que están tomando de sanciones contra nuestro país o utilizando mecanismos trillados que se usaron en el siglo pasado para golpear gobiernos progresistas, para golpear gobiernos revolucionarios, como Chile, en Guatemala, en República Dominicana,
que es intervenir, capturar figuras diplomáticos, funcionarios, militares, para utilizarlos después en campañas mediáticas contra el Estado, pues por supuesto tienen el rechazo de todo el pueblo de Venezuela, los que tenemos patria y los que sentimos que tenemos que defender nuestra soberanía y nuestra libertad. Así hablaba el hombre. Ahora, lo más patético, ¿no?, de todo esto es que en el año 2014, cuando Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, los tres ligaditos, salieron a la calle llamando a la protesta en el famoso movimiento La Salida, plantearon que Nicolás Maduro debía renunciar y se debía convocar unas elecciones, y sacaron un comunicado, un manifiesto, donde hablaban de la construcción de una transición. ¿Cuál era la opinión de Rodrigo Cabezas sobre esa propuesta de María Corina Machado? ¿Qué pensaba Rodrigo Cabezas sobre María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López en aquel momento? No me crean a mí, vamos a escucharlo a él. Si la ruta democrática es proponer que el presidente renuncie, está bien, eso no es un delito. En democracia tú puedes pedir que renuncie a alguien, pero el delito es que tú propongas un proceso de transición que no tiene nada que ver con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el punto, que abruptamente viene narrando y dice convocar elecciones. Es decir, la agenda política es convocar elecciones del presidente. ¿Quién la va a convocar? ¿Sobre qué base la van a convocar? ¿Sobre un golpe de Estado? ¿Dónde va a estar el presidente de la República legítimamente constituido? Es una vulneración de los valores de la democracia, porque un valor de la democracia es el respeto a la autoridad designada, elegida por el pueblo, y Nicolás Maduro no está en Miraflores porque le dio la gana a un pueblo que lo apoyó, que lo respaldó, que lo respaldamos. En consecuencia, ese documento, sin ningún lugar a dudas, expresa una política. Ahora, no es de extrañarse, el documento de la transición para este sector no democrático de la oposición venezolana, que se atreve a proponer violencia para conquistar el poder, verbigracia, las guarimbas del año pasado, que son una operación política del Departamento de Estado con los sectores de la oposición radical venezolana, radicalizada, para intentar crear desestabilización y un golpe de Estado, o una situación de crisis política y de violencia generalizada que fue derrotada el año pasado. Están viendo cómo hablaba el señor de lo que planteaba María Corina Machado, opositora radical, golpista, antidemocrática, promovida por el Departamento de Estado, todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pensaría uno, sobre todo nosotros, los que no somos tan buenos cristianos como quisiéramos, porque no creemos en el perdón? Porque yo no creo en exchavistas, haya tenido el cargo que haya tenido, y así sea familia mía, yo no creo en exchavistas, lo siento. No creo, no existe exchavista como no existe ex asesino ni ex ladrón. No creo en nadie que haya estado en el chavismo en ninguna posición, así se reviente hoy las vestiduras, como el más opositor, como el que va a llamar una invasión, como el que va a recoger, que se ya casi Venezuela. Yo no creo en el chavista, pana. Porque ya en el año 98, Hugo Chávez era un asesino y un traidor. Y quien lo apoyó en el 98 es igual de responsable que el que lo sigue apoyando el día de hoy. Así se haya echado para atrás. Pero el señor se echó para atrás. El señor se echó para atrás. El señor se echó para atrás y decidió que él iba a ser ahora un opositor. Decidió que iba a ser un opositor y lo hizo nada más y nada menos. Es que es una desgracia, chicos. Lo hizo nada más y nada menos que apoyando a Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, presidente interino. La cabeza del interinato tuvo el apoyo asqueroso de este chavista come miel. Saludo a la directiva de la Asamblea Nacional, eje de este
tiempo histórico y en él a su presidente Juan Guaidó, líder de la oposición democrática de Venezuela. Estamos urgidos de recuperar la democracia, recuperarla con un gobierno de transición que haga posible elecciones libres y confiables para presidente de la nación. Este era el mismo que decía que había que respetar al CNE. Este era el mismo que decía que plantear una renuncia de Nicolás Maduro era salirse de la ruta constitucional. De repente aparece con ese chorro de baba. Pero el señor siguió en eso, estuvo en el interinato y después se montó en el guacamayato, atención. Digamos que abandoné lo que fue, en mi opinión, el fraude de la Revolución Bolivariana. Y por supuesto, frente a un episodio como el que se nos está aproximando, en el que, en mi opinión, se va a cerrar el ciclo histórico de la llamada Alianza Cívico-Militar Policial, o entre comillas, Revolución Bolivariana, no podíamos quedarnos en nuestra casa o en nuestras aulas de clase en la Universidad del Zulia, sino que estamos activamente trabajando junto con la Plataforma Unitaria Democrática para apoyar la candidatura del embajador Edmundo González. En la recta final lo que ocurrió a Venezuela con la presidencia del señor Nicolás Maduro, pues sencillamente lo puedes registrar así. Venezuela era un país de 10 pisos, un edificio de 10 pisos, y se derrumbaron 9. Es decir, este es un país absolutamente destruido, pero esa destrucción ha hecho que suframos mucho. Ya no es el camarada Nicolás Maduro el líder de este proceso. Ya no es la revolución. Ya no es la ultraderecha, ya es la plataforma unitaria. Y además de eso, se atreve esta maldita sabandija a decir que la culpa es de Maduro, como si él no fue uno de los constructores, o mejor dicho, si él no fue uno de los que manejó la apisonadora que se trajo abajo 8, 9 de 10 pisos de ese edificio que él dice. Como si todo se debe a Nicolás Maduro, como si él no participó en nada. Y es allí donde hace falta entonces el análisis, es allí donde hace falta recordar todo lo que este hijo de puta había dicho antes y todo lo que había hecho, todo lo que hizo. Este tipo siempre ha estado en el lado de la destrucción de Venezuela. A este sujeto lo recuerdo yo cuando llegó a diputado con la causa R en el año 93, pero además de eso él tenía un movimiento autonomista del Zulia, con el que si no recuerdo mal aspiró, no sé si a constituyente, a diputado, a gobernador, alguna vaina de esa. Después se montó en el carro de Arias Cárdenas como gobernador del Zulia en el año 95. Después se fue con Aristóbulo en la división del PPT y allá aterrizó en el chavismo y míralo ahora. Ahora nadie fue, ahora él no fue. Ahora él es inocente. Ahora la culpa toda es de Maduro. Como si él no estuvo, de los 26 años él estuvo 20. De los 26 años de chavismo, él estuvo 20. Pero la culpa es de los que están en los últimos 6. ¿Sí? Como nie. Uno pensaría, oye, que doña María Corina Machado Parizca, que es una niña brillante, que estudió en el Colegio Médici, que le dieron el botón de honor porque era muy buena en matemáticas, y porque estudió en una universidad y se graduó de ingeniera, y porque es una señora que come con cubierto, y que sabe que antes de PIB se escribe M. O sea, todas esas cosas, uno se imagina que ella, a la hora de hacer un análisis sobre con quién debe estar y con quién no, debería estudiar muy bien la gente a la que le permite no solamente estar a su lado, sino que al momento de que caiga en desgracia, ella va a estar clara de quién en esta vida. Al señor Rodrigo Cabeza lo metieron preso, o mejor dicho, el chavismo lo agarró, me imagino yo que para lavarle el cerebro o para convertirlo en mártir y sacarlo para la calle para que la oposición se lo vuelva a agarrar. Y digan, ay, pobrecito. ¿Y qué hace entonces doña María Corina Machado Parizca? Doña María Corina Machado Parizca sale con este chorro de babas. Dice doña María Corina Machado Parizca, alerta mundial. Rodrigo Cabezas, exministro, economista, exparlamentario, profesor de la Universidad del Zulia y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, fue secuestrado el día de ayer en Maracaibo. Fíjate que lo que están haciendo con el tipo esa es la línea.
hablar de él como un profesor de la Universidad del Zulia, como un hombre valeroso, como un analista, como un economista brillante. Pero si este tipo fue uno de los que destruyó la economía venezolana, si este tipo fue uno de los arquitectos de la supresión de la autonomía del Banco Central, del robo de las reservas, del saqueo como caja chica del dinero de las exportaciones petroleras, el arquitecto de la reconversión monetaria, el arquitecto de la disolución de la moneda de los venezolanos en nuestros propios bolsillos. Y tú andas vendiéndolo y lamentando que el tipo haya caído en desgracia cuando deberíamos estar montando una rumba. No existe orden de aprehensión y fue trasladado sin presentación al tribunal. Rodrigo tiene problemas cardiovasculares, es hipertenso y tiene un stent. Su familia teme por su salud, pues está bajo tratamiento. No te vi hablando así sobre el caso de la niña que metieron presa, siendo diabética y todo aquello, y que la sacaron una semana antes de que se muriera. Pero bueno, así son. En las últimas horas se ha intensificado el terrorismo de Estado en Venezuela. Se llevan presos a economistas por advertir el aumento descontrolado de la inflación y a buhoneros por vender en dólares al precio del mercado. En su locura delirante, creen que reprimiendo al dólar y negando la inflación van a impedir que se imponga la realidad. No descansaremos hasta lograr la liberación de Rodrigo y de 30 millones de venezolanos. Lo que no dice la señora en su trino, en su post en la red social X, antes conocida como Twitter, es que la economía venezolana está convertida en una lata de pupú por culpa de hijos de puta como Rodrigo Cabezas, que fue uno de los que las destruyó. Mal puedes tú... No, yo puedo entender que quieras hacer política. Yo quiero entender que tú quieras ganarte el voto de los chavistas. Lo que no puedo entender, ni entenderé jamás, es tu afán por recoger a esas sabandijas y vendérnoslos a los demás como si fuesen unas joyas. No son unas joyas. Andrés Izarra no es una joya. Juan Barreto no es una joya. Ismael García no es una joya. Rodrigo Cabezas no es una joya, como no lo son ni Luis Ortega Díaz, ni Miguel Rodríguez Torres, ni Clivel Alcara Cordones. Como no lo son cualquiera de esos bichos que hayan estado en alcaldías, en policías, en ministerios, en organismos de las alcaldías, de directores de mercados, de directores de sindicatos, sindicalistas, chavistas. Ninguna de esas lacras merece ningún respeto. Son todos parte del problema. Yo le pregunté a la gente en nuestro canal en WhatsApp. Mire, si usted quiere formar parte de nuestro canal en WhatsApp, es un canal, no es un grupo. En ese canal nosotros hacemos tratamos de hacer encuestas regulares y enviamos además información y todas estas cosas para mantener, por supuesto, para conocer la opinión de la gente. E hicimos antes de este programa una pregunta. ¿A cuál chavista debería incluir María Corina en su equipo para sumar y no restar y mostrarse incluyente? Se podía seleccionar una opción. El menos votado fue Miguel Rodríguez Torres. Y el segundo menos votado fue Rodrigo Cabezas. Después hay algunos graciosos que dicen que a Juan Barreto debería incluírselo. Otros dicen que Luis Ortega Díaz. Luego hay dos opciones. Rodrigo Cabezas, Luis Ortega Díaz, Juan Barreto y Miguel Rodríguez Torres. Son esas cuatro opciones. Luego dijimos todos los anteriores. Una buena cantidad de personas, cerca del 20% del total, dijeron que todos los anteriores deberían incluirse para sumar y no restar. El 80% de los que participaron respondieron ninguno de los anteriores. Es decir, la gente está clara. Por lo menos la gente que ve este programa está clara de que al chavista ni agua, de que al que fue chavista se le permite respirar, pero se tiene que callar la jeta. Si fue chavista y no quiere seguir apoyando al chavismo, lárguese, váyase, cállese la jeta, pero no venga a ponerse como tótem de la moralidad, porque no lo es.
No venga hasta a intentar hacer política, no venga a buscar votos, no venga a aportarle votos, nada, no haga nada. Váyase, lárguese, no lo queremos ni ver. No lo necesitamos. No necesitamos a ningún ex chavista. Lo único que necesitamos es no verlos más. Váyanse. Hagan silencio el resto de su vida. Hagan voto de silencio. No tienen moral para hablar de nada. De nada. Porque la guerra contra el Capitán Gorgojo apenas comienza. El Capitán Gorgojo debe ser derrotado. Y va a ser derrotado en la guerra de las arepas. El juego de mesa que está revolucionando el aprendizaje sobre la gastronomía venezolana a nivel mundial. Si quieres enseñarle a tus hijos más de nuestra gastronomía o a tus amigos de otro país, quieres que sepan cómo es la cosa de la arepa pelúa, la arepa cifrina, la reina pepiada y todas esas cosas. La guerra de las arepas es un extraordinario juego de mesa con el cual puedes hacer esta maravilla de Arepa Masterchef en Instagram. Síguelos en Instagram, @dearepamasterchef. Y allí vas a conseguir la vía para comprar este juego de mesa, este juego de cartas con el que se hacen maravillas de Arepa Masterchef. La guerra contra el Capitán Gorgojo apenas comienza con la guerra de las arepas. Y la gente de Easy Tax to Go te ofrece, por supuesto, entrar en el maravilloso universo del trabajo propio, de tu propia empresa en los Estados Unidos como preparador de impuestos para terceros. Ellos te van a dar la formación y además de eso te van a ayudar a que tengas tu negocio propio bajo el paraguas de la marca Easy Tax to Go, que cada día se abre paso de forma fuerte y con paso firme en el tema de los impuestos en los Estados Unidos. Donde quiera que te encuentres en los Estados Unidos, Easy Tax to Go, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. El mejor momento para comprar una póliza, ayer. El segundo mejor momento, hoy. Mañana puede ser demasiado chavista arrastrado vendiéndose como opositor, es decir, chimbísimo. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en manos de un largo juicio en una corte sucesoral, el fideicomiso en vida que te ofrece tu asesor Gustavo es la solución para que te asegures bien. ¿Nos vamos a Escocia o no nos vamos a Escocia? Rodrigo no puede ir. Los chavistas que no vayan para Escocia. Ustedes quédense en Venezuela y vean qué hacen. La gente que quiere tener unas vacaciones inolvidables, una experiencia formidable, en un sitio lleno de historia y de aventura. Escocia es el lugar. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vámonos ya para Escocia. Queremos estar allí. Queremos vivir esa maravillosa historia, esa maravillosa aventura que significa estar en Escocia. Salió María Corina Machado y dijo, no, hay que defender a Rodrigo, hay que defender a Rodrigo Cabeza. Y ocurrió un fenómeno interesantísimo. Sale María Corina Machado y dice que hay que defender la libertad del chavista destructor de la economía, Rodrigo Cabezas, que hay que defenderlo, que pobrecito. Y salen en línea todos los comunicadores al servicio de la agenda de María Corina Machado a defender la línea que su jefa les mandó. Una pequeña colección de los comunicadores de la agenda de María Corina Machado. Uno por uno. Atención. Pero sabemos que a ellos menos que a ningún otro le van a respetar derechos humanos. No les perdonan haber montado tienda aparte, haber rectificado, estar sintonizando, amigas y amigos, con el sentimiento popular que dice ya basta. Y sobre todo él, que es un profesor universitario de la materia económica, en un tiempo como este en el que quieren convertir en nuevos mercenarios, en nuevos chacales, aquellos que hablen de la realidad sobre el tema cambiario, de la realidad sobre el tema económico, en un país que se hace añicos por la corrupción. Ay, mira, Miguel Sandés hablando de corrupción. ¿Qué dirán en el Kino Táchira de eso? ¿Qué dirán en Capitolio TV de eso? Ahí está Miguel Sandés siguiendo la línea de su jefa. Hay que defender a Rodrigo Cabezas y hay que decir que él es un profesor universitario súper respetado. Uno que tira la piedra y esconde la mano. Otro chavista asqueroso que está muy preocupado
porque siente que lo que le pasó a Rodrigo Cabeza en cualquier momento es como no sé cuál era el premio, el Super 4. Hoy te puede tocar a ti, Villegas. Considero que Rodrigo es un tipo de ideas, no es ningún subversivo, no es ningún terrorista. Rodrigo Cabeza es un hombre de pensamiento, un hombre crítico, que estuvo con Chávez y dejó de estar con el llamado proceso bolivariano, y ha sido crítico de las políticas económicas de este gobierno de Nicolás Maduro, ha sido crítico también de la situación social, política en nuestro país, de acuerdo a lo que plantea nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la libertad de expresión, el derecho a expresar a la protesta, el derecho a expresar sus puntos de vista pública o privadamente, el derecho a ejercer, bueno, la movilización, en fin, todos esos derechos y garantías por los cuales, bueno, hemos luchado los venezolanos durante largos años, ¿no? Y que están allí plasmados en nuestra Carta Magna. Así que, bueno, con motivo de la detención de Rodrigo Cabeza, más allá de los puntos en los cuales uno pueda tener, qué sé yo, algunas diferencias, discusiones que las hemos tenido fraternalmente entre amigos, pero más allá de eso, está pues la situación de un ser humano, un profesor universitario, un padre de familia, un luchador social, un hombre que pasó por el gobierno y a lo mejor metió la pata, pero les aseguro que no metió la mano. Rodrigo pues es un tipo que tiene una trayectoria académica intachable, muy querido en la Universidad del Zulia. Imagínese la defensa, ¿no? O sea, si usted algún día se va a buscar un abogado para que lo defienda, no se vaya a buscar a Vladimir Villegas, que Vladimir Villegas para defender a Rodrigo Cabeza dice, bueno, quizás metió la pata, pero no metió la mano. Es el equivalente al, bueno, me robaron pero no me mataron. Es decir, que haber metido la pata, según Vladimir Villegas, que estaba en el gobierno cuando estaba Rodrigo Cabeza también, estuvieron juntos en la labor del gobierno de Chávez, haber acabado con la moneda venezolana es una simple metida de pata. Haber arrasado con la autonomía del Banco Central de Venezuela es haber metido la pata. Haber convertido las bóvedas del Banco Central y el oro del Banco Central en fuente inagotable de uso para caprichos de Hugo Chávez, eso es una metedura de pata. Haber sido el arquitecto, uno de los arquitectos de la reconversión monetaria para quitarle un poco de ceros a la moneda, para ocultar el desorden, el desastre y la destrucción que hicieron en nuestros propios bolsillos de nuestra moneda, eso es una metedura de pata. Pero sintámonos contentos porque no metió la mano. Oye, Vladimir, chico, el coño de tu madre, Vladimir. Lo siento, te lo merecías. Pero, como les decía, hay una... O sea, María Corina los mandó. María Corina le dijo, vayan a defender a Rodrigo, pobrecito Rodrigo. Vayan a defender al pobre Rodrigo Cabezas. Y el lineamiento es, las líneas de defensa son, 1, que es un profesor universitario. 2, que es un economista valeroso. 3, que le están cobrando el haber señalado tal no sé qué y el haber apoyado a Edmundo. Esa es la línea. Y por supuesto, bueno, en esa línea está, ya vimos a Miguel Sandés, en esa línea está Vladimir Villegas, chavista también originario, y en esa línea está Zarrapastiana Barraez, la hija del guerrillero asesino que mataba a policías por la espalda. Por supuesto, ¿dónde puede estar Zarrapastiana? Defendiendo chavistas. Y su detención es muy grave, porque Rodrigo Cabezas lo único que estaba haciendo era ejercer los derechos ciudadanos de organizarse en resistencia pacífica. Y, por supuesto, que estaba cercano al equipo de María Corina Machado. De ahí que María Corina se pronunció, y la forma en la que lo hizo, sobre la detención de Rodrigo Cabeza, haciendo énfasis y alertando mundialmente. Por cierto que el fondo
que tiene Zarrapastiana Barraez, esos libros, ese es un fondo falso, ¿sabes? Ella no lee, ella no tiene libros. Ella es una señora que el último libro que se leyó fue el libro Mi Jardín. Y el fondo que tiene es tan falso como su credibilidad. Siguiendo la línea, por supuesto, de la jefa. Siguiendo la línea de la jefa. Línea en la cual, por supuesto, tienen que montarse todos los agentes comunicacionales al servicio de la agenda de doña María Corina Machado Parica, primera de su nombre, última de su estirpe, brillo luminoso de su linaje. Atención, atención. Bueno, así precisamente era como él se refería. Es decir, le estaba tirando durísimo. Era crítica y quejas por todos lados. Luego se mantuvo en la Universidad del Zulia, allí como abogando por una salida democrática, que era lo que él hacía como profesor en esa universidad, y respaldando figuras opositoras, en este caso Juan Guaidó. Se le ha visto en ese sentido activo. Pero como ustedes saben, Maduro ve enemigos por todos lados y él se convirtió en un enemigo para ellos. Entonces, por eso está bonita esa corbata North Fake. Esa corbata, ese traje es marca, me dijeron que el traje que tiene North Fake Mamandín, si tiene su canal Hasta que caiga la limosnita, me dijeron que ese traje es marca Ya Casi Venezuela y que la corbata es marca Eric Prince. Todavía están esperando que explique, ¿oíste? Pero bueno, tú no vas a explicar nada, porque así eres tú. Entonces este connotado, este presunto, porque este es un presunto que camina. Este es un supuesto ambulante. El presumible un presunto venezolano, presunto psicólogo, presunto comunicador. Ya casi no te respetan. Bueno, este personaje, por supuesto, uno de los chacales de María Corina Machado, junto a todos los que vimos anteriormente y otros más, María Corina soltó sus chacales para que salieran a defender a Rodrigo Cabeza. Ella lanza el tuit que leímos antes de ver a sus chacales, ¿verdad? A sus comunicadores, a sus subalternos, a sus esclavos. Y ocurrió algo bien particular. Lo que ocurrió fue, amigos míos, que le cayó encima la opinión pública, porque es que estos bichos creen que la gente es estúpida. Y a María Corina Machado le cayó algo que a ella no le gusta que le caiga, porque su ego o sea, ella tiene un grave problema. Como la gran mayoría de los politiqueros, el tema del ego. Entonces, ella no puede aceptar que la gente le reclame algo que ella considera que es correcto. Ella salió a defender al chavista destructor de la economía, Rodrigo Cabezas, y salió la gente a decirle, tú eres loca, que si ese tipo es un chavista, déjalo preso, que va a estar defendiendo esa rata, esa lacra. Ay, y la señora no, pero... Entonces la señora se asusta ante la reacción. Y ella escribió, para defender a Rodrigo Cabeza, ella escribió un tuit de 200 caracteres. Pero para defenderse ella, cuando todo el mundo salió a decirle, deja de estar defendiendo chavistas, no seas falsaria, la tipa se lanza este chorranco, esto no es un chorro, esto es un chorranco de baba. Vamos a leerlo como acostumbramos a hacerlo, doblaje de María Corina Machado. A propósito de este mensaje de Rodrigo Cabezas y de algunas inquietudes que me han enviado al respecto, quiero compartir estas reflexiones con ustedes. Uno de los daños más graves que le hizo el chavismo a Venezuela fue buscar dividirnos en todos los planos, entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha. Llegaron incluso a tratar de enfrentarnos por donde vivíamos, los del este contra los del oeste, o los que estamos en Venezuela con los que se han ido. Estigmatizaron a las personas por su piel, su religión, su nivel educativo o su patrimonio familiar. Nosotros decidimos unir un país, derribar esas barreras, ir al encuentro de una nación desgarrada. A cada venezolano que encontré le dije que lo importante son sus valores y la forma como vives de acuerdo a ellos, lo que estás dispuesto a hacer para defenderlos. En mi recorrido por Venezuela se me acercaron miles de personas con historias desgarradoras, buscaban mi consuelo y me enseñaron mucho. Nos escuchamos, nos entendimos, nos reconocimos.
El nuestro es un movimiento de redención para la liberación de Venezuela y liberarnos no solo del régimen criminal, también de todo un modelo de dependencia, de privilegios, de engaños. La Venezuela que ha emergido cree en el mérito y en la solidaridad, en la responsabilidad individual y en la cooperación, en la justicia como paso previo al perdón. Sería bueno preguntar, ¿ya hubo justicia con los destructores de la economía como para que tú antes de la justicia ya estés repartiendo perdón? Eres repartidora de perdón antes de que llegue la justicia. Pero bueno, así eres tú. Seguimos. En todos estos años de lucha contra el régimen de Chávez y Maduro, he visto de todo. A quienes se hacen llamar opositores y por debajo de la mesa transan con el régimen. Y también a muchos que creyeron en Chávez, incluso cercanos a él, y que asumieron públicamente su equivocación y lo enfrentaron. Y te pregunto yo, ¿por qué para argumentar con respecto a esos otros opositores que según tú todos son peores que tú, pero todos hacen lo mismo que tú? Porque tú dices que Capriles es una rata, que Ramón Guillermo Veledo no sirve, que tú dices que Ramos Ayú, no, todo es el Rosales, todos ellos son malos, pero todos ellos perdonaron a Cliver Alcalá Cordones, todos ellos perdonaron a Miguel Rodríguez Torres, a Luis Ortega Díaz, a Christopher Figuera. Sobre todo Zarrapastiana Barraez, lo perdona todo, cada vez que puede le da el perdón. ¿Verdad, Zarrapastiana? Pero entonces, ¿en qué te diferencias tú? Tampoco ha habido justicia con la destrucción de la economía y ya tú estás perdonando a Rodrigo Cabeza, entonces no te hagas la pendeja. Yo defiendo y defenderé siempre la verdad y denunciaré cualquier atropello e injusticia, incluso contra aquellos que no compartan mis ideas. Mientes, tú no defiendes la verdad, tú defiendes tu verdad. Y cuando alguien da un comentario crítico, mandas a todos los malditos chacales que tienes a tu servicio para que lo muelan a uno, para que lo insulten, para que utilicen sus redes sociales y para que utilicen el poco poder que pueden tener para caerle encima al que los critica. Han llegado al colmo ustedes en el grupito ese tuyo, en el grupito ese de intelectuales sin intelecto, sobre todo en el grupito ese de viejos ociosos copellanos que tienes al servicio tuyo. ¿Quién sabe a cambio de qué? A ponerte a mandarlos a atacar a la gente que te es crítica y a llamar chavista a que no está de acuerdo con las estupideces que haces tú y la imbécil de la Magali Meda. Esa es la realidad. Entonces no te vengas a dar de la víctima, no te vengas a dar de la mártir. Porque las actuaciones que has tenido públicamente te dejan en evidencia, sobre todo esta defensa de ese maldito chavista, del cual quieres que nos olvidemos de su pasado. Pero aquí no hay lugar para el olvido, amiga. A quienes me han preguntado por Rodrigo Cabezas, quiero compartirles que lo conocí durante la campaña para las primarias. Las defendió con toda su fuerza, aunque él apoyaba a otro candidato. Después del 22 de octubre de 2023, se integró al Comando con Venezuela en el Zulia e hizo un trabajo increíble, involucrando a personas de diversos movimientos sociales, a nuestro enorme equipo. A partir del 28 de julio, Rodrigo no ha dejado de defender la soberanía popular con fuerza y valentía. ¿Cuántos votos aportó esa lacra? ¿Cuántos votos aportó? Es más lo que ese señor le sumó a tu candidatura que lo que le resta a tu figura el andar defendiendo a semejante sabandija. Tu ego no te va a dejar responder, porque tú eres así. Le tengo un gran respeto y aprecio. Tú respetas y aprecias a chavistas destructores de la economía. Ese es el nivel de ética que tienes. Es un hombre austero y justo, sobre todo cuando le permitió a Chávez quedarse con las reservas internacionales y con la autonomía del BCB y cambiar la moneda. Sobre todo, ¿verdad? Súper justo. Su familia y amigos deben sentirse orgullosos y tener la seguridad que lograremos su libertad, como la de 30 millones de venezolanos. Se tiene que sentir orgulloso un hombre que ayudó a destruir la economía de Venezuela. Se tiene que sentir orgulloso un hombre que puso al servicio del narcorrégimen las reservas internacionales del Banco Central. Se tiene que sentir orgulloso un hombre por haber acabado con la autonomía del Banco Central. Se tiene que sentir orgulloso un hombre al haberle quitado no sé cuántos ceros a la moneda para decir que nuestra moneda era la más estable del continente. Se tiene que sentir orgulloso alguien que formó parte de la destrucción de nuestro sistema económico, condenando a los venezolanos al hambre. Y tú dices que eres liberal.
defendiendo esa lacra. ¿No te da pena? Tú te ves al espejo y no te da pena contigo misma. Por favor, chica. Caretabla. Y en este preciso momento de una persecución desenfrenada del régimen contra economistas, maestros o buhoneros, es que más firmes y unidos debemos avanzar. Estas reacciones del régimen son la prueba de su propio terror. No, buhonera eres tú eres la jefa de los buhoneros de la politiquería venezolana. Es una mantera de la politiquería, eso es lo que eres tú. Y está perfectamente claro en cada una de las barbaridades que dice, cada vez la haces peor. Maduro sabe que el colapso económico es indetenible, que sus otros aliados lo han abandonado uno por uno, Siria, Rusia, Irán, y que dentro del propio régimen nadie confía ni en su propia palabra. A cada venezolano que está firme y necesita luchar dentro y fuera de nuestro país, te ratifico que yo confío en ti. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien. Venezuela será libre. ¡Ah! Bueno, fue obviamente una dramatización. Ustedes saben que yo me debo a mi público. Podría ser distinto. Son falsarios y son prostibularios y son narcocomplacientes, por decir lo mínimo. La señora María Corina Machado ha salido a defender como uno de los suyos a un tipo que formó parte de la arquitectura de la destrucción de nuestra economía. Eso quiere decir que si María Corina Machado estuviese en el poder, haría exactamente lo mismo. No quieren acabar con las bolsas del CLAP, quieren es administrarlas ellos. No quieren acabar con las viejas malditas del CLAP, les quieren cambiar la camisa, que no sea roja, sino que sea azul turquesa. Porque sus actividades, su forma de ser, sus técnicas, sus prácticas son exactamente las mismas. Usted escucha hablar a Magali Meda con la soberbia y la prepotencia que esa señora se dirige a los venezolanos, intentando imponer su forma de ver el mundo. Y es como si usted estuviese escuchando a las viejas malditas del club de cuyos audios ponemos aquí todos los días. Si usted ve lo que hace ese sindicato de viejos ociosos copellanos que andan por allí pregonando, indicando cátedra y vendiéndole a la gente que aquí ya esto se acabó, que primero era el último round, que después era la última bola criolla, el último inning, la última prórroga del juego de fútbol y ahorita no sé dónde coño andan. Usted se da cuenta de que esta gente es parte del sistema. ¿Cómo se les ocurre defender esta lacra? ¿Qué viene ahora? Defender las torturas de Rodríguez Torres. Bueno, no, ya eso lo hicieron. Si Gran Cuartiaga salta a la talanquera mañana, ¿van a defender a Gran Cuartiaga? ¿Qué hacen que no salen a defender a Rafael Ramírez también? Es lo que les falta. Quítense la máscara, bandolero, tracalero, sinvergüenza. Esa de que, no, ahora es distinto porque somos distintos. No, ahora es peor porque ustedes son peores. María Corina Machado ha demostrado ser peor de lo que se esperaba. El inmenso ego y su inmensa ínfula y su creencia de que el libertador Simón Bolívar le dejó el país en testamento y que ella lo que viene es a cobrar la herencia, queda suficientemente claro. Además de eso, no aceptan críticas. No aceptan que se le diga, señor, usted está equivocada. No defienda a ese hombre. No defienda a esa lacra. Pero es peor. Porque que lo defienda ya es mucho decir. Lo que es peor es que lo haya dejado meterse en su equipo. ¿Qué le aconsejaba este destructor de la economía a María Corina Machado? ¿Qué sumaba este señor al proyecto de María Corina Machado? ¿Cuántas sabandijas como Rodrigo Cabezas están alrededor de María Corina Machado? Esas son las preguntas que tienes que hacerte tú. Esas preguntas te las tienes que hacer tú, que eres uno de los estúpidos que anda repitiendo hasta el final. Ella es nuestra líder, la dama de hierro. Tú te tienes que hacer esas preguntas, porque lo que está ocurriendo con el liderazgo politiquero venezolano es culpa tuya, que los aplaudes, no los cuestionas, que les aceptan sus embustes, que cuando te aparecen a decir que dones, ya casi me robas, apareces y vas y donas, que cuando te dicen que digas hasta el final, vas y dices hasta el final, que cuando van y te dicen que hay un camino, vaya, hay un camino, que cuando van y te dicen que vamos bien, vamos bien. ¿Hasta cuándo caes en esto? ¿De qué te quejas si eres tú el que los empoderas? Ten cuidado si sigues aplaudiendo a estas sabandijas.
Porque esas sabandijas forman parte de un sistema. El sistema es esa mesa de 3 patas. Esas 3 patas están trabajando para mantenerte debajo, pisado, como esclavo. Si tú sigues aplaudiendo a lo que te están sometiendo, tarde o temprano te tocará también, como a ellos, ir a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en